Y la verdad que sí, que agradecer una vez más al pastor Francisco, Martín, a los hermanos y pastores que conozco hoy, que es un gozo poder conoceros y como sabemos, esto solo lo puede hacer el Señor, ¿verdad? Personas que nunca nos hemos visto, personas que no sabemos nada de nosotros los unos de los otros, y simplemente por el hecho de tener esa primera relación, ya de por sí parece que nos amamos con ese amor desde antes de la fundación del mundo. Y sí que es verdad que para nosotros es un gozo. Se nos ha hecho la semana larguísima, parecía que no pasaban los días, ya que nos menos para el sábado, ya que un poquito menos. Y la verdad que sí, pues gloria a Dios, aquí estamos y para compartir. Y sí, como decía a Israel, ¿dónde iremos sin tu presencia? ¿Dónde estaremos nosotros si este sermón no está la presencia del Señor? No está Cristo crucificado y este resucitado en este sermón. Y que Él sea, y que la presencia del Señor sea la que nos guíe en todo momento. Invito a los hermanos a abrir su Biblia por el Evangelio de Mateo, capítulo 5. El Evangelio, según San Mateo, capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 12, donde empieza este sermón del monte, que ahora vamos a estar mirando, vamos a estar deduciendo un poco, vamos a estar escudriñando, vamos a tomar un poquito de porción, vamos a subir, vamos a bajar, vamos a ver qué relación tiene sobre todo para el cristiano, y sobre todo una palabra que se va a repetir durante estos 12 versículos, que es bienaventurado, ¿verdad? Espero en el Señor que el Señor pues nos muestre y use el poder de su Santo Espíritu para mostrar la gloria de la hermosura de Cristo y ver quiénes son los verdaderos aventurados. Me acompañan y vamos a leer. Dice así el versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Amén. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si me acompañan en una oración. Amén. Padre bueno, Señor del cielo y de la tierra, a ti, Señor, al único Dios vivo y verdadero, al creador de todas las cosas, a ti, Señor, al Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, te damos gracias, Padre, una vez más por esta oportunidad de poder escuchar tus palabras. Por eso ahora te pedimos, Padre, que no sea por medio de palabras persuasivas ni vana sabiduría, sino el poder de tu Espíritu Santo que nos abra nuestros corazones. Que tú nos pongas en el corazón buena tierra, para que cuando ahora sea predicada tu palabra, Señor, que no sea el predicador, sino que sea la semilla, que sea el Espíritu Santo puesto, para que podamos ver la gloria de la hermosura del Señor Jesucristo revelada en ella. Por eso, Padre, te pedimos que tú te glorifiques en esta parte. Que tú, Señor, exhorte a los que están en pecado, a los que no te conocen, Señor. Pero a la misma vez que no nos dejes con esa carga, Padre, sino que tú nos muestres al Consolador de nuestras almas, al que tú pusiste en propiciación por nuestros pecados. Y este es tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, al que tú has puesto todo bajo su estrado. Por eso te damos gracias, Padre. Y todas estas cosas únicamente te las pedimos por los méritos de Cristo. Amén. Aleluya.
Muy bien, pues los que me conocen, que son pocos, saben que me gusta empezar los sermones a modo de ilustración. Y a lo que se refiere, lo que vamos a ver en esta tarde, es sobre lo que estamos hablando y lo que vamos a hablar del tema de la verdadera felicidad. Y lo que representa para muchas personas, ¿qué es esa felicidad? ¿Verdad? Porque a cualquier persona le preguntas, ¿quieres ser feliz? Es como si tú le dices a una persona, ¿quieres salir del fuego? Te va a decir que sí, ¿verdad? Es como una diana. Pero si miramos como una ilustración y vemos a una mujer que llevaba mucho tiempo en un cáncer terminal, mucho tiempo, y esta mujer no conseguía salir del cáncer, pero le pagan un tratamiento bastante caro, y esta mujer, al final, consigue salir del cáncer, y esto hace que la familia se goce mucho, y cuanto más ella se goza, y la familia, pues de la felicidad tan grande que tenía, le hace una fiesta para hacer ver a todos la gran felicidad que cada uno de ellos poseía. Cuando esta mujer llega a su casa, tenía un cartel que decía, feliz de tenerte de vuelta. Todos lo habían centrado en ver a esta mujer que después de un tiempo que veía que se estaba encontrando con la muerte, que estaba de cara a la muerte, había vencido esa muerte. Y esta fiesta, pues imaginaros la familia cómo sería esa fiesta, esa pancarta, feliz de tenerte de vuelta, feliz de tenerte en la vida. Termina la fiesta, todos se van a su casa, esta mujer coge su coche y tiene un accidente y fallece. ¿Qué es lo que estamos nosotros viendo aquí? Que lo que parecía dulce para muchos, terminó siendo algo amargo para todos. Parecía que esta mujer, ¿verdad?, había vencido a la muerte, había adquirido toda su felicidad, ni quiero imaginar cómo se fue esa fiesta. Pero, volviendo a su casa, tuvo que encontrarse con esa amargura. Y esto es lo que pasa en mucho, a través de esta historia conmovedora, este caso de felicidad, pero realmente no lo podemos llamar felicidad, lo que lo llamamos una aparente felicidad. Antes sí de entrar ya en lo que son, y en este caso de la bienaventuranza, yo quiero subir un poquito a lista de pájaros, para ver, porque si tuviéramos que predicar el sermón del monte, le pediría ayuda a los hermanos, y estaríamos aquí pues 70 semanas, ¿verdad? Martín Loyón hizo 60 y tantos sermones del sermón del monte, y fue impresionante, vamos, fue algo que ha quedado marcado para la historia de la iglesia, gloria a Dios por ello, como el Señor ha usado a estos grandes hombres de Dios. Pero nosotros, ¿qué vemos en el sermón del monte? Nosotros vemos primeramente que en el versículo 1 del capítulo 5 dice que viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él, ¿quién? Sus discípulos. Nosotros vemos que el Señor Jesucristo, en el momento que empieza este sermón del monte, ya tenía discípulos. ¿Cómo estos discípulos aparecieron? ¿Qué pasó anteriormente? Si el Señor Jesucristo se dispone a predicar, se dispone a enseñar lo que son los estatutos del Señor, ¿cómo podemos ver que salieron estos discípulos? En el capítulo 4, versículo 17, el Señor empezó a predicar un mensaje que decía, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué es lo que nos viene enseñando esto primeramente? Que la única manera de hacer discípulos es a través de la predicación del glorioso Evangelio. Hasta el mismo Señor, si nosotros decimos que el mismo Señor tuvo que predicar el Evangelio, ¿cuánto más nosotros? El Señor usó el Evangelio. El apóstol Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación para todo aquel que en él cree. El Evangelio únicamente, cuando digo esto, no son campañas, no son palabras motivacionales, no son nada de lo que pueda ser parecido, sino el Evangelio. Solamente el Evangelio va a traer discípulos, va a traer pecadores al arrepentimiento, va a traer a pecadores que odien a Dios, y esto es lo único que va a hacer cambiar el corazón de la persona. Punto número 2 que podemos encontrar en todo el sermón del monte, esto es una vista aérea, aún no estamos entrando, en la bienaventuranza, y es el peligro de los extremos. Nosotros encontramos en muchas iglesias, incluso muchas veces se pregunta y dice, ¿tu iglesia es legalista o es liberal? Sí, ¿por qué? Porque nos encontramos personas muy legalistas y personas liberales. Pero el sermón del monte es una manera de poder discernir y ver y direccionar a una persona, porque puede haber alguien que todo sea ley, y esté matando la gracia.
y de otra manera que todo sea gracias, 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 y lea este sermón del monte como diciendo, uy, esto no es para mí, estos son para personas que se tienen que arrepentir. El sermón del monte, como nosotros estamos viendo, iba dirigido a sus discípulos, iba dirigido a los que se habían arrepentido, pero el Señor empieza a darles una norma de vida. Entonces, sabemos, como dice el apóstol Santiago, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, el sermón del monte es algo que en el estudio que podemos ver de este sermón, lo que está direccionando son a personas legalistas que quieren agradar y que quieren satisfacer la justicia de Dios bajo su cuenta, lo direcciona hacia la gracia y viceversa, para los que están en la gracia vean que, como dijo el Señor Jesucristo, si me amáis, cumpliré mis mandamientos. Y tercero, es una cosa de lo que mismo estamos hablando, que el sermón del monte solo los creyentes lo viven y todos los creyentes lo viven. El sermón del monte no es una manera de vivir moral para saber, como por ejemplo ha dicho antes el hermano Jimmy, no es una cosa primero, a nadie puede vivir el sermón del monte si su corazón no ha sido regenerado. Si su corazón no ha sido cambiado, como ha dicho antes, con estos jóvenes, cómo estos jóvenes se iban a instruir, ¿verdad?, en el noviazgo cristiano. Su corazón, si no son regenerados, van a hacer cargas, pero lo van a hacer odiando a Dios y aún más odiando a Dios. Entonces, el sermón del monte debemos de tener en cuenta que solo los cristianos pueden vivirlo y todos los cristianos tienen que vivirlo. Entonces, entrando ahora, bajando ya así un poquito, vamos bajando la vista y empezamos a lo que son estas bienaventuranzas. Y esta palabra se repite constantemente, como nosotros hemos visto, bienaventurado, le he intentado dar varios énfasis, ¿verdad? Pero todas empiezan igual, bienaventurado, bienaventurado. Y esta palabra en el literal griego, tal y como se traduce, quiere decir alguien que ha alcanzado la plenitud de la felicidad. Alguien muy feliz. Aquí el sermón del monte está describiendo una persona que es tremendamente feliz, que salta a la luz esa felicidad. Y es como a lo mejor cuando vemos una persona, tú dices, ¿qué le pasa a esa persona? Siempre va con la sonrisa y es muy feliz. Incluso el literal griego es como, tiene una coletilla que es felicísimo. Es decir, nosotros sabemos, yo no sé griego, pero sí he podido saber que el griego hay palabras que no se pueden traducir y entonces se buscan palabras parecidas, pero que después tienen un significado mayor. Entonces, imaginaos, ¿no? O lo que acabo de decir, que son muchas palabras, son muchos conceptos, alcanzado la plenitud de la felicidad, alguien muy feliz, alguien felicísimo, que está saltando, que está siempre contento, que parece que no tiene problemas y a lo mejor lleva 40.000 mochilas detrás, pero su primera cara, su primera presencia, su primer acto es ser feliz, ser feliz. Y es lo que está diciendo esta palabra de felicidad. Y nosotros vemos que la felicidad es el gran problema de todo el género humano. Nosotros, por ejemplo, si a los que les gusten los documentales, si veis, por ejemplo, los leones, ellos solo viven para comer. Solo están dispuestos a comer, todo lo que hace ese animal es para prepararse y comer. Igualmente el ser humano, absolutamente todo lo que hace es para ser feliz. Martín Loirón lo dice de la siguiente manera: todo lo que el hombre hace es movido para ser feliz, aunque esto tenga consecuencias terribles. Y nosotros esto lo vemos incluso en directo, en matrimonio, en familia, da igual. Hay un dicho hoy muy típico, muy común, que dice, da igual, haz lo que te diga el corazón. Pero es que tendría que dejar a mi marido, tendría que dejar a mi mujer, da igual si el corazón te lo está diciendo, hazlo, lo que importa es tu felicidad. Y es lo que realmente es lo que el mundo y lo que el ser humano es a donde apunta. Pero ¿qué es lo que dice Jeremías sobre este asunto? Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perfecto. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? El mundo dice que haga lo que diga tu corazón. Y la Biblia te dice que es engañoso tu corazón. ¿A quién vas a hacer caso? ¿A quién vas a hacer caso? ¿Al corazón o al mundo? Y eso, por ejemplo, es lo que ofrece el pecado. El pecado, de por sí, esto viene, por ejemplo, y... Gracias, hermano.
viene y ofrece, porque el propio mundo también tiene su bienaventuranza. El propio mundo también te dice que hay muchas maneras de alcanzar lo que es la felicidad. Pero antes debemos de meterme bien en lo que son la felicidad, la bienaventuranza. Lo que tengo que decir es que la bienaventuranza no es un camino de salvación. No voy a alcanzar la felicidad y voy a ser salvo, sino que va a ser una consecuencia de la salvación. Por ejemplo, nosotros vemos que en ningún lugar del Nuevo ni del Antiguo Testamento enseña que nadie va a ser salvo por nada que haga. Los fariseos le preguntaron al Señor Jesucristo en Juan 6, ¿qué debemos de hacer para ser salvos? Fijaos, ¿no? La incongruencia. ¿Qué tengo que hacer para hacer? ¿No? Es lo que siempre el ser humano piensa. Yo tengo que hacer algo para hacerlo, ¿no? Pero el Señor le dice que esta es la obra de Dios, que creáis en Él, en el que Él ha enviado. Se requiere una obra, pero esta obra no es nuestra, esta obra de Dios. Amén. Por eso, como dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. El ser feliz no es lo que nos va a llevar a la salvación. Es un complemento, antes de seguir, es algo que debemos de tener claro, y eso va a ser que esa incongruencia que para el mundo entiende la felicidad, nunca va a poder entender. Por ejemplo, si te estás preguntando ahora mismo, pero yo cómo voy a ser feliz viviendo el sermón del monte. Yo no podría ser feliz nunca viviendo ese sermón. Lo que a mí me gusta hacer otra cosa, y eso es porque aún te falta nacer de nuevo. En 1 Corintios 2:14, sacado de la Nueva Traducción Viviente, dice, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu de Dios quiere decir. Si alguien no entiende cómo puede ser feliz, es que su espíritu está muerto en delitos y pecados. No puede entender cómo puede ser feliz una persona yendo a la iglesia, sirviendo al Señor, sirviendo a hermanos, deleitándose en los cánticos del Señor. Es imposible que alguien que está muerto en sus delitos y pecados, que no ha nacido de nuevo, que quiera ser feliz de esta forma. Pero ¿qué pasó? ¿Verdad? Porque nosotros fuimos diseñados, como también ha dicho antes el hermano Jimmy, fuimos diseñados para servir al Señor. Y este compuesto de la felicidad, ¿verdad? Este compuesto de la felicidad venía ya en nuestros orígenes, que es lo que nosotros vemos al principio. Para eso tenemos que ir al principio, hasta el Génesis, sabiendo que cuando el Señor crea al hombre a su imagen y semejanza, cabe destacar que la imagen y semejanza no son manos, no son ojos. Yo creo que me parezco al Señor, porque tengo 2 ojos, ¿no? Sabemos que la imagen y semejanza a lo que se refiere es al carácter de Dios, a lo que son los atributos comunicables, como la misericordia, la ira, el amor, la justicia. Esos son comunicables, atributos comunicables, y el ser humano adquiere el Señor a través de la creación, crea así al hombre. Pero el hombre, nosotros sabemos que en el capítulo 3, cuando la serpiente le engaña, le dice que quedaría libre de Dios. Fijaos, ¿no? Una verdad media, quedaría libre de Dios, pero lo que la serpiente no le había dicho es que quedarían siendo esclavos del pecado. Es lo que la serpiente no le dice toda la verdad. Pero hay una cosa que el hombre no ha perdido, la imagen y semejanza de Dios, y una de esas es que el hombre aún posee la capacidad de querer buscar la felicidad. Por eso el hombre desde siempre quiere buscar la felicidad. ¿Qué es lo que nos enseña esta bienaventuranza? Que a pesar de esta caída, a pesar de que en el momento que entra el pecado en el hombre hay esa posibilidad, a pesar de todo, se puede ser feliz. Se puede ser feliz. El Señor repite aquí varias veces: bienaventurados, felices, muy felices. Vosotros habéis alcanzado la plenitud de la felicidad. Pero el hombre cae en pecado, y ya todo lo que el hombre hace es pecado. Aun cuando el hombre quiere dejar de pecar, peca. Cuando un hombre va a un prostíbulo, pero la puerta se da la vuelta, ¿y por qué lo hace? Por su reputación,
por su mujer, por su familia, pero nunca lo hace para la gloria de Dios. Nunca lo hace para la gloria de Dios. Y todo lo que hace el hombre, aún en respirar, lo hace para vivir a sí mismo. No para decir, Señor, estoy demostrando que tú me creaste en cada respiración. No, lo que está haciendo el hombre egoístamente y como se ama a sí mismo es para no morir. Es para no morir. Y para seguir siendo feliz. ¿Verdad? Porque dice, si me muero, voy a estar triste. Una muerte yo no lo quiero. Pero si sigo viviendo, tengo esa posibilidad de ser feliz. Y hace tiempo vi una película que se titulaba, muchos sonarán, 2012, y me llamó mucho la atención esa película. Incluso esa película tenía muchos aspectos del Arca de Noé, porque incluso había unas naves grandes que se llamaba, el director de la película le puso Arca. Y consistía en que el mundo pues estaba siendo destruido, esas arcas se abrieron, entraron muchas personas, pero encima después, ahí está el corazón humano, depravado. Coge y abren otra vez las puertas para que entren más personas, entran todas las personas, el mundo destruido, y ahora empiezan a decir todo, ahora vamos a hacer el mundo mejor. Y eso es lo que se cree el pecador, que el problema son las circunstancias que me rodean. Todo lo que rodea es consecuencia de mi maldad. Si yo tuviera una mujer mejor, qué feliz sería. Si yo tuviera un marido mejor, también para las mujeres, qué feliz sería, ¿verdad? Pero lo que el ser humano, el pecador, no entiende es que lo peligroso, lo malvado no son las circunstancias, viene de adentro. El Señor le dijo a los fariseos que lo que entra en la boca no contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Wow. Lo depravado es el corazón del pecador. Ese es el gran problema. Y no son las circunstancias. No hay nada, absolutamente nada de lo que rodea, sino lo que viene de adentro. Por eso muchas veces nosotros decimos que debemos de orar por el hermano, no solo que lo cambie, sino que cambie mi corazón para que yo pueda más hermano tal y como Amén. Es. Amén. Tal y como es. No cambia al hermano porque yo no lo soporto. Pues ora por ti doblemente. Spurgeon era muy activo en ese tipo de oraciones. Pero si nosotros viéramos que lo que estamos hablando, ¿no? Esta pequeña ilustración que he vuelto a poner, es que el mundo, si dijéramos que el mundo es una diana, el centro donde todo el mundo apuntaría sería a esa felicidad. El centro es la felicidad. Todo lo que hace es la felicidad. Y, por supuesto, si el pecador busca eso, pues el diablo se lo ofrece. Este mundo se lo ofrece. Por ejemplo, el mundo tiene esa bienaventuranza. Bienaventurados los famosos, ¿verdad? Bienaventurados los que tienen fama y agrado. Bienaventurados los que alcanzan sus propósitos. Pero esto no es nada menos que algo engañoso. Esto es algo que parece que al principio ofrece felicidad, pero por el contrario vemos que su fin es conducirte a la amargura y a la perdición. Parece, ¿verdad?, como esos caramelos que están muy dulces por fuera, pero cuando lo metes en la boca, pegas el bocado y dices, ¡buah, qué amargo! Pues ese es el pecado, ¿no? Eso es lo que ofrece el mundo y lo que el pecador en su brújula busca constantemente y quiere saciarse su felicidad a través de esto mismo. Por ejemplo, el diablo incluso tiene sus maquinaciones. Podemos correr el error. Yo vengo de una iglesia prácticamente que era neopentecostal y quería correr al otro extremo. Ya no había diablo, ya no había nada. No, el diablo tiene sus maquinaciones. Dicen que muchos que andan bajo la potestad de las tinieblas, los pecadores. Y lo que, por eso el diablo, igual que le ofreció a Eva, eso que parecía tan dulce, dice que era dulce en sus ojos, después fue algo amargo. Si yo, por ejemplo, y es algo que lo llevo mucho tiempo diciendo, pero nunca lo hago, me gustaría ir nuevamente a la pesca, y mi esposa se ríe, pero realmente, esto nosotros vemos, por ejemplo, cuando yo iba a pescar, yo pongo un cebo en el anzuelo y lo tapo. Cuando yo tiro ese cebo, ¿verdad? Mi propósito no es alimentar a los peces, sino mi propósito es tener un pez a la noche listo para comerlo, ¿verdad? Y realmente esto es lo que el mundo está ofreciendo, esto es lo que el mundo ofrece.
Y no solo eso, nosotros vamos a ver ahora que lamentablemente se han metido dentro de cabeza muchas iglesias, y ahora eso parece que parece ser para el mundo normal, lamentablemente no es que sea para el mundo, sino para corazones y para muchos ministros que están predicando falsos evangelios, que están predicando un evangelio adulterado, un evangelio de una manera muy light, donde hace agradar el oído, pero donde desagrada realmente a Dios. Y, sobre todo, una pregunta de aplicación es si realmente, sé sincero en dónde estás. ¿Dónde, en tu sitio? ¿Dónde estás? Si realmente tu corazón va detrás de los ceros de este mundo. Tu corazón va detrás de esos ceros de este mundo. Y si realmente sabes y vas a sitio o haces cosas en tu intimidad, donde solo Dios te ve, donde tú sabes solamente, si realmente son cosas que van a perdición, cosas que desagradan a Dios. Pero nosotros, por ejemplo, vemos que incluso esta felicidad, todo lo que, como he repetido varias veces, todo lo que el pecador, lo que el ser humano hace, es para la felicidad. Y piensa que cuando la encuentre va a ser mejor. El soltero, ¿qué cree? Que alcanzará la felicidad cuando se case. El pobre cuando sea rico. El enfermo cuando sane, como hemos visto antes. Pero aun el que se suicida, lo hace para alcanzar un estado mejor del que está. Estoy amargado, no puedo más y me suicido, lo hago para ser mejor. Y esto nosotros podemos verlo que no depende de nada, como hemos dicho antes, de las circunstancias de afuera. ¿Quién fue? Nosotros vemos la palabra que lo tuvo todo y pecó. Adán fue el primer hombre hecho a la imagen y semejanza de Dios, reflejando el carácter íntegro de Dios hasta su caída, pero decide pecar, y esto conlleva, como sabemos, a la caída del ser humano. Nosotros encontramos esto claramente en cualquier sitio que vamos. Una cafetería, en las servilletas. Haz lo que te proponga. Lo importante es ser feliz, ¿verdad? Ese mensaje. Incluso en el matrimonio, cuando se separan, es porque esta persona no me hace totalmente feliz como yo quiero ser. ¿Y por qué? Porque no se entiende el evangelio. Pero lamentablemente, ahora no estoy hablando solo del mundo, estoy hablando de cosas que están pasando dentro de nuestras iglesias. Matrimonio, 20 años casados, dando buen testimonio de la fe, y se separan. ¿Por qué te estás separando? Porque no me aporta lo que yo quiero. Oye, ¿tú has entendido el evangelio? El evangelio no es que Cristo vino a esperar algo de nosotros. Cristo dio su vida y Él mostró su amor siendo a nosotros como éramos, sin tener nada que mostrarle. ¿Habéis entendido el evangelio? Se le pregunta a estas personas. ¿Habéis entendido el evangelio? Cristo se dio su vida por su esposa, a nosotros, la iglesia, no esperando nada a cambio. Y es porque hay personas que aún están dentro de la iglesia y no han entendido esto mismo, no han entendido el evangelio. El apóstol Juan decía, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero si hay alguien en la Biblia, nosotros podemos ver el mejor ejemplo de todo esto, que lo tuvo todo, absolutamente todo, y podría haber alcanzado la felicidad tal y como el mundo lo vende para ser feliz, fue Salomón, el rey Salomón. Nosotros vemos en el rey Salomón primeramente que perteneció a la nobleza, siendo hijo del rey David. Imaginaos la fama que tuvo Salomón. Nosotros lo vemos en la Biblia, ¿verdad? Y hubo incluso cuando intentaron levantarle su reinado, hubo personas que vinieron y se movieron para que avisarle a Salomón, oye, que vas a perder, ¿no? Lo que es el reinado. Era inmensamente rico. Dice la Biblia que no ha existido otro palacio igual al que poseía Salomón, el dinero. ¿Cuántas veces? No, pero si yo tuviera un poquito de más dinero, si yo tuviera algo más, yo sé que alcanzaría esa felicidad. Yo sé que la alcanzaría. Y Salomón tuvo ese dinero. Poseía una gran inteligencia hasta el punto de que otros reyes de otros lugares venían a escuchar y pedir consejo a Salomón. Esa sabiduría, ¿verdad? Esa filosofía del hombre sabio. Yo quiero ser sabio en medio de muchas personas, y eso nosotros lo vemos incluso también, lamentablemente, dentro de muchas iglesias, para dar a destacar, ¿verdad? Para que todos puedan ver esta gran sabiduría que yo tengo.
y disfrutó de los placeres sensuales como ningún hombre lo ha disfrutado nunca. Esa sensualidad que muchos desean, y si era poco, caballos, músicos, jardines por donde poder pasear y disfrutar. Aparte, tuvo 1000 mujeres. Bueno, esto no lo entiendo mucho porque tuvo 1000 suegras, no sé, ahí entiendo que no se feliz. Pero sobre todo nosotros vemos que el rey Salomón, cuando se dispone a escribir su libro, el libro de Eclesiastés, ¿qué es lo que hubiese hecho en otro momento? Memoria de Salomón, donde Salomón va a explicar cómo alcanzar la riqueza, la fama, la sabiduría y 1000 mujeres. Pero que cómo empieza su libro Salomón: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y después dice: miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Y aflicción de espíritu. Fijaos, ¿no? Esa memoria que se escriben hoy, y tal explicando la vida de cada uno, de cómo alcanzar ese propósito. Salomón dice: todo es vanidad. Todo lo que he tenido es para nada. Todo es vanidad de vanidades. Realmente, si las normas del mundo fueran correctas, Salomón hubiese sido un hombre extremadamente feliz. Pero, así dice Salomón: todas las cosas que el hombre se afana debajo del sol es vanidad de vanidad. Hay una historia en la mitología griega que, estoy hablando de mitos, y que decían que cuando una persona moría, decía esto griego, unos dioses le daban un castigo. Uno de los castigos que había por la eternidad era que una persona tenía que coger una piedra grande de madera y subirla hasta un monte puntiagudo. Imaginaos, ¿no? Cuando esta persona empezaba a subir la piedra, iba subiendo la piedra, ya le queda poco, cuando le quedaba poco esta piedra volvía al principio y tenía que volver a empezar. Así es el ser humano. Empieza el lunes, el miércoles, la piedra ya el jueves la tiene un poquito más subida, el sábado ya está extremadamente feliz porque la tiene casi arriba, el domingo la está sujetando, pero el lunes todo vuelve a empezar. Todo vuelve a empezar. Y así es lo que el ser humano, donde él intenta buscar su felicidad, ¿verdad? En el día a día, constante, y en los bienes, pero la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Qué es lo que pasa realmente con este vacío del ser humano? El vacío del ser humano, nosotros vemos la palabra de Dios, que únicamente puede ser tapado por la obra de Cristo. El hombre va de un lado a otro, ¿para qué? Para tapar ese vacío, la conciencia, para tapar su conciencia. ¿Por qué? Pero porque el problema realmente del hombre no es la felicidad, no es la tristeza, no es la depresión, sino el gran problema, como dice Pablo en Romanos 1:18, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El gran problema del ser humano, tu problema no es tu felicidad, no es alcanzar meta, sino que la ira de Dios está sobre el pecador todos los días. Ese es el verdadero problema del ser humano. Y el ser humano corre de un lado a otro para tapar esta conciencia. El ser humano, como enseña Pablo en Romanos, capítulo 1, el ser humano sabe, capítulo 2, sabe que moralmente, sabe que está pecando contra Dios Santo, que no tendrá por inocente al culpable. Pero el hombre hace cualquier cosa para tapar ese vacío. Es, por ejemplo, si una persona empieza a tener hambre, y gracias al Señor, que el Señor ha puesto un chi dentro de nosotros, que cuando necesitamos comer, avisa de que tenemos hambre, si no, no comeríamos. Pero ahora esa persona se pone a correr, a caminar, se pone a escuchar música, pero, y al hacer eso pasa el síntoma del hambre. No ha resuelto su problema, tiene hambre. Su cuerpo le está pidiendo comida, pero este hombre solo se está preocupando por los síntomas. Y es realmente lo que le pasa al pecador. El pecador solo está preocupado por los síntomas. Tengo una depresión, voy al psicólogo, me da 2 pastillas, me quedo drogado y ya se me olvida todo. Ya se me ha olvidado todo. Pero realmente todo viene precedido de esta ira, de la ira de Dios. Por ejemplo, una mujer que tiene cáncer, o una persona en general, tiene cáncer, y nosotros sería catastrófico que viniera un médico y dijera: no te preocupes, yo te voy a curar los síntomas. Oye, doctor, ¿y el cáncer? ¿Verdad? ¿Y el cáncer? Yo necesito que me sane por dentro.
Y eso es realmente lo que hace el Evangelio. El Evangelio nos cambia el corazón. Hay un dicho muy común, ¿verdad? A la manera de evangelizar. El Señor quiere entrar en tu corazón. Deja entrar al Señor en tu corazón. No, el Señor no quiere entrar en tu corazón. El Señor quiere arrancártelo, pisártelo y darte uno nuevo. Amén. Aleluya. Por eso dice, cualquiera que bebiere de esta agua, cuando el Señor se acerca a la mujer samaritana, ¿verdad?, volverá a tener sed. ¿Por qué tiene siempre sed? Porque estás bebiendo de las cosas que no te van a saciar, no te van a llenar. No es lo que realmente tu alma necesite. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Las cosas que vienen de afuera no sacian el alma. Puede distraerte, puede hacer todas las cosas que tú quieras, pero tu alma sabe que un día se va a encontrar delante de tu Creador y el Creador te va a pedir cuenta no solo por cada acto, sino por cada pensamiento ilícito, todos, que hayas tenido delante del Señor. Y solo tu alma puede ser saciada con el agua que da el Señor Jesucristo. Amén. Con el agua que da Él, sabiendo que Él fue propiciación por los pecados de un pecador, sabiendo que este pecador nunca puede ser justo únicamente por la obra del Señor Jesucristo. Nosotros vemos esto, y hay un pasaje que me llama muchísimo la atención, para que quiera ir en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 32. ¿Y os acordáis? Cuando el Señor le manda a Saúl de que vaya a derrotar, a matar a Agag, que era el rey de Amalek, y Saúl viene y dice que le perdona la vida al rey y trae muchos animales diciendo que eso era para el Señor. Pero nosotros vemos que Agag debería de haber sido muerto, y Agag sabe que cuando cogían, y en aquella época derrotaban al rey, al reino en sí, traían al rey muerto como un obsequio, ¿no?, como una manera de declarar la victoria. Pero dice que el rey Agag, después de que había sido librado de la muerte, dice que venía alegremente diciendo, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Fijaos, el rey Agag debía de haber sido muerto, pero no murió. Y el rey Agag, igual que la historia que hemos empezado, empieza y dice que ya pasó la amargura de la muerte. Pero, que es lo que nosotros vemos a continuación, que lo coge Samuel y lo despedaza, ¿verdad? Lo corta en pedazos. Y nosotros vemos que él no entendió realmente qué es lo que su alma necesitaba. ¿Qué necesitaba este rey? No es que pasara momentáneamente la muerte. La ira de Dios aún estaba sobre él. Pero, y esto nos lleva al tercer punto del sermón, nosotros viendo qué es lo que no es la felicidad. Vamos a pasar ahora qué sí es la felicidad. Podemos decir, ¿verdad?, primeramente, que nosotros vemos en esta bienaventuranza, bajando un poquito más, que en el versículo 3 y el 10 del capítulo 5 de Mateo, hay dos bienaventuranzas que terminan exactamente igual. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. Y en el 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. La verdadera felicidad es pertenecer al reino de Cristo. Amén. Era haber pasado de la tiniebla hacia su luz admirable. Amén. Algo locura para el incrédulo, pero gozoso para el cristiano, hermano. Amén. Gozoso para lo que el Señor ha levantado, para lo que el Señor ha llamado, para lo que el Señor le ha dado vida cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Y estos son los que ahora muestran la verdadera felicidad. Cuando dice que los 70, Lucas 10:20, volvían con gozo, el Señor aprovechó, ¿verdad? Estos 70 decían que estaban gozosos porque aún los espíritus demoníacos se sujetaban en su nombre. Pero el Señor
aprovecha y le dice cuál es verdaderamente la verdadera felicidad. Le dice, no regocéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en el libro de los cielos. Ese es el verdadero regocijo de que el nombre del cristiano, cuando estaba apartado de la gloria del Señor Jesucristo, ahora lo ha trasladado a su reino. Y ahora es totalmente gozoso, como ese hombre que está despierto, se está riendo y cualquier problema no le afecta, porque sabe que ahora es siervo del verdadero reino, del Señor de señores. ¿Y qué es el reino de los cielos? El pastor Sucre Michelet lo describe de la siguiente manera. El reino de los cielos es la esfera en que Cristo ejerce su gobierno como rey sobre su pueblo. Se trata de una realidad presente, pero que tendrá su consumación perfecta en el futuro. Esto es lo que los teólogos llaman el ya, pero todavía no. Aún no ha sido consumado, pero ya pertenecemos al reino de Cristo. Amén. Cristo no reina en una nación particular. Cristo no reina sobre una esfera en particular. Cristo está reinando en nuestros corazones. Aleluya. Cristo ahora es nuestro Señor y nosotros ahora, como siervos suyos, buscamos parecernos cada vez más a Él. Amén. Buscamos ser como Él y buscar su carácter, buscar su imagen y semejanza, que lo que perdimos en el huerto del Edén, Él lo ha hecho a esa obra en el creyente, por medio de la obra redentora que hace por medio de su Espíritu Santo. Y eso es lo que dice en el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice un no y un sí. ¿Cómo no son? Dice, los que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Y cómo son? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esta persona feliz no quiere mezclarse con el pecado, no quiere mezclarse con las cosas que son vanas para un Dios santo, pero que a la misma vez se deleita en la palabra del Señor, en la oración, en los caminos con los hermanos, y está constantemente en esta comunión con Dios. Y esto es lo que representa en sí mismo el Sermón del Monte. El Sermón del Monte no lo puede vivir una persona que sea incrédula, porque es como decirle a un pez que vive la vida de una oveja, ¿verdad? Y ahí entramos en ese gran debate del libre albedrío. Un pez es libre para hacer las cosas de un pez, pero es esclavo para ser oveja. Y así él es incrédulo, el hombre natural, el hombre carnal, el hombre según Adán. Ese hombre nunca, si no nace de nuevo, si el Señor no le regenera su corazón, nunca va a querer vivir esta bienaventuranza, nunca va a querer ser feliz. Es más, si hay alguien, si tú lo estás escuchando en esta tarde, arrepiéntete, porque si tú odias las cosas de Cristo, que aún no ha nacido de nuevo. Si tú lo estás haciendo hipócritamente, puede ser el primer día que estés escuchando el Evangelio, puedes llevar 30 años asistiendo a una iglesia, pero si en el fondo de tu corazón te pesa, odias hacer las cosas que son del Señor, aún no has nacido de nuevo. Aún están en tiniebla, ese corazón aún está en tiniebla, necesita un redentor para que sea escudo de la ira de Dios. Pero antes, no quiero dejar pasar esto, más sabiendo que hay un tiempo de preguntas y respuestas, que el Sermón del Monte, esta bienaventuranza, el ser pobre en espíritu, el llorar, ¿verdad? No es una tendencia natural. Puede ser que vea que diga, no, pero yo veo una persona que llora mucho, va a ser consolada, lo que dice la palabra. O una persona humilde, es una persona, conozco una persona que se ve su carácter bastante humilde, pero no lee ni estudia la Biblia. Eso es que no has entendido lo que es el Sermón del Monte. Y sobre todo no has entendido lo que es la bienaventuranza. Cuando se dice ser pacificador, no significa pacificar entre dos familias que se están peleando, sino ser pacificador es lo que dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo os da. Lo que el hombre necesita no es reconciliarse con su familia, lo que el hombre necesita es reconciliarse con un Dios airado. Entonces, los pacificadores, ¿quiénes son? Los que predican la demanda del Evangelio para la reconciliación con Dios. Como dice Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Por eso, el carácter de cristiano, este carácter, se ve, y esta bienaventuranza saltan a la luz corriendo. Por ejemplo, yo sé y conozco a muchos dominicanos porque mi mujer es dominicana. Y realmente cuando yo veo un dominicano, veo venir y su forma, su carácter, su cultura, digo, es dominicano. Así es el cristiano. Cuando tú lo ves venir, dices, aquí hay algo diferente. Hay algo, no se enfada, le digo cosas y muestra un carácter diferente. Qué raro es, ¿no? Cuando vienen de otra cultura y dicen, uy, qué raro es, ¿verdad? Pues es lo mismo que pasa con el cristiano. Y sobre todo, es lo que he dicho al principio, que todos los cristianos deben de vivir y tienen que estar viviendo el Sermón del Monte. Amén. Igual que, por ejemplo, cuando decimos que un cristiano tiene el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, benignidad, no vale decir, yo tengo amor, paz, gozo, paz, pero la paciencia no es lo mío. No es imposible. Es un fruto que tiene mucha evidencia. Es imposible que alguien diga, no, yo soy pobre en espíritu, yo soy manso, pero yo no soy muy misericordioso. Es imposible. Es el carácter de Cristo actuando en la persona, actuando en la nueva criatura y creciendo en santidad, que crecer en santidad quiere decir que cada vez te pareces más a la imagen y semejanza que perdimos en el huerto del Edén, que es el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y sí, hay un pasaje que me llama mucho la atención, y es recordando lo que hemos visto hace un momento. Nosotros hemos visto que el Señor Jesucristo le decía a esta mujer samaritana que el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y esta agua que el Señor da, nosotros podemos ver una analogía buenísima en Éxodo 15, y es cuando Israel, después de partir del Mar Rojo, lo llevó por el desierto de Shur, y anduvieron 3 días sin hallar agua. Cuando llegan a un mar, había, llamado Mara, que quiere decir amarga. Dice que no pudieron beber porque estas aguas estaban amargas. Israel sale de Egipto, sale del Mar Rojo, llega a unas aguas y dice que no pudieron beber. Israel se iba a morir, el pueblo de Dios iba a morir. Pero vemos que dice que Moisés clama al Señor, el profeta de Dios clama al Señor, y le dice, Jehová le mostró un árbol y lo echó las aguas, y las aguas se endulzaron. El pueblo de Israel iba a morir, el Señor le echa un tronco de madera, dice que Israel bebe y viva. Y aquí tenemos una preciosa ilustración a lo que nosotros estamos hablando. Nosotros estábamos amargados, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos andando conforme a la potestad de la carne y de la tiniebla, y el Señor echa en nuestra amargura esa madera de la cruz. Amén. Para que podamos tener vida. Amén. Y ahora sí alcanzar la verdadera felicidad. Por eso dice que cualquiera que bebiere del pozo, del agua, del mundo, de estas aguas, no iba a tener vida, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, porque correrán en él como río de agua viva, y esto es la vida eterna. Por eso nosotros, el pecador, ahora los creyentes, íbamos amargados, porque sabíamos que estábamos bajo la ira de Dios, pero el Señor en la dulzura de la obra de la cruz, ahora llevando Él nuestra paga, satisfaciendo la ira de Dios, bebiendo Él la copa amarga que nosotros debíamos de haber vivido, ahora Él se pone en nuestro lugar, satisface la ira de Dios, un Dios justo, un Dios santo, que no tendrá por inocente al culpable, pero la buena noticia, el Evangelio, y que derrama misericordia milagros. Por eso el apóstol Pablo dice en Colosenses, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esa es la verdadera felicidad. El que ha entendido eso y está viviendo conforme a eso, es para estar saltando y gozoso, porque sabemos que cuando nosotros entendimos la mala noticia de que un Dios santo no nos iba a tener por inocente, no podía y no puede pasar por alto nuestra condena, estábamos perdidos,
pero el Señor echa esa cruz en nuestra vida. El Señor echa esa cruz, pone a nuestro sustituto, a nuestro Redentor, a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que ahora, como dice, y lo que se ha leído antes, en 1 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que ahora nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hay una alabanza que nosotros cantamos mucho en Algeciras, que dice: el misterio de la cruz no puedo comprender. La angustia que llegó a sufrir, el perfecto Dios su Hijo entregó. La copa amarga Él bebió por mí, tu sangre mi maldad lavó. Gracias, Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Gloria a Dios por el Señor Jesucristo, gloria a Dios por haber puesto este Redentor, y gloria a Él y únicamente a Él, porque si no hubiese sido por su obra, nosotros estaríamos muertos ahora, andando conforme a la potestad de la carne, de las tinieblas, perdidos, amargados, apartados de la gloria de Dios, pero siendo justificados gratuitamente por medio de nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios por Él. Gloria a Dios. Pero nosotros podríamos decir, ¿verdad?, ya para finalizar, que esta es la descripción general del carácter del cristiano. Y sobre todo, preguntar, si no conoces al Señor, si realmente has podido ver o has podido entender a qué se refiere la verdadera felicidad. La verdadera felicidad es adoptar el estado en el que nosotros caímos. Si esta mañana hay alguien que es sin Cristo, déjame decirte que ahora mismo está detrás de un cebo. Está detrás de un cebo, corriendo, y cuyo pescador está mirando a quién devorar. Ten cuidado, que lo que está ahora viendo como algo dulce puede ser amargo por la eternidad. ¿Verdad? El problema del infierno no son los demonios, no es el fuego, es la ira de Dios. Sí, sí. No es el problema ese miedo que están metiendo. Los demonios te van a matar. Ojalá fuera eso. Tengo familiares que están cayendo al infierno. Ojalá fuera eso. Pero es la ira de Dios que aplastó al Señor Jesucristo lo que te va a aplastar a ti por toda la eternidad. Si no vienes a Cristo ahora en arrepentimiento y fe. Si estás aquí sin Cristo, ven a Cristo ahora. ¡Aleluya! Todos tus pecados te serán perdonados. Porque la palabra dice que el que a mí viene